Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos un día más, de nuevo, 9 de diciembre ya. Estamos en otro fin de semana, es sábado. Como todos los sábados, tenemos historia de la iglesia, ese es el tema de los sábados. Y bueno, también como podéis apreciar, pues ya no estoy en el Pirineo. Vuelvo a tener el fondo, estoy en mi despacho, estamos en casa. Hemos estado esta semana unos pocos días en el Pirineo intentando relajarnos un poco, descansar, recuperar fuerzas. No hemos descansado en cuanto a cada día tener nuestro estudio bíblico. Vamos hacia ahora ya cuando pasemos la Navidad ya vamos a empezar a ir contando hacia atrás para llegar a marzo y cumplir 4 años de estar cada día teniendo un estudio bíblico sin falta. Y eso implica pues que cuando ahí nos encontramos de vacaciones y eso, pues si Dios nos lo permite, seguimos ahí cada día teniendo nuestro tiempo de meditar la palabra de Dios. Hoy, como hemos dicho, seguimos con la historia de la iglesia, pero vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor que Él nos guíe y nos ponemos con este tiempo de estudiar de las cosas de Dios, de su palabra, de la iglesia, de todo. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos también que hoy nos permites reunirnos nuevamente en tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos que escoge tener este tiempo para compartirlo juntos. Más allá de que yo doy el estudio, también existe esa comunión y sentirnos parte de tu iglesia universal. Cada uno tenemos nuestras iglesias locales, pero somos una sola iglesia, aquellos que hemos creído en ti y que aún extendidos por el mundo hemos descubierto estas fórmulas para que a través de internet nos podamos reunir y compartir de lo que viene de ti. Por eso buscamos tu dirección, porque no queremos que todo esto sean simplemente nuestras palabras ni nuestra iniciativa. Creemos que tú estás haciendo esta obra y te pedimos que sigas adelante tocando más y más corazones cada día y que también hoy nos ayudes a escuchar y a entender. Háblanos, cuando abramos tu palabra, Señor, habla a cada uno y llévanos a las verdades que necesitamos seguir escuchando para que nuestras vidas sigan cambiando para tu gloria y para tu honra. Gracias, danos sabiduría y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos, mis queridos hermanos. Como hemos dicho, para los que os vais conectando, hoy nos toca Historia de la Iglesia. Estamos en casa, gracias a Dios. Y desde aquí pues vamos a tener nuestra hora, como todos los días, de estudio bíblico. Voy a mirar en el chat en directo antes de que nos pongamos a hablar de algunas cosas creo que interesantes que nos pueden bendecir. A ver quién escribió por aquí. Ahí está Rosario y Paco. Buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo fuerte. Dice. Y Héctor López dice: paz de Cristo, buenas noches. Dios te bendiga, Pastor Víctor Rubí Sánchez. Dios te bendiga, Héctor. Y Beatriz ha escrito: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, mi amada familia, un abrazo, os amo en el Señor. ¿Quién más escribió por aquí? Raquel Rubí. Bona nit, dice Raquel. Es catalán para los que estáis en otros países. Buenas noches. Y Juan Bermudo dice: hola mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Papá y de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Y esos son los mensajes que hay hasta este momento. ¿Os acordáis de que estábamos hablando el sábado pasado en Historia de la Iglesia? ¿Quién se acuerda? Por aquí. Mientras Benito acaba de entrar un mensaje suyo. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Pues estuvimos hablando de Juan Calvino y vimos un poco de su vida y al final del estudio pues comentamos un poquito acerca de una de sus doctrinas más conocidas y más controvertidas, que es la doctrina de la doble predestinación. Entonces hablamos un poquito, pero si os acordáis dijimos que hoy hablaríamos un poco más, porque el calvinismo
está extendido en algunas iglesias, en algunas ramas doctrinales dentro de algunas denominaciones. Entonces es uno de los temas vitales e importantes. En este punto en el que nos encontramos estudiando historia de la Iglesia, estamos viendo esos momentos históricos, pero también ahora nos hemos ido deteniendo a ver algunos de los pre-reformadores y de los reformadores. Estamos viendo personajes que forman parte de nuestra historia de la Iglesia que de una manera u otra tuvieron una influencia o Dios utilizó para provocar cambios importantes dentro de la Iglesia. Entonces, dentro de esos personajes, bueno, hemos estado estudiando pre-reformadores. ¿Quién se acuerda? Algunos nombres como John Hus o John Wycliffe o Pedro Valdés. Bueno, ahí estuvimos viendo algunos. Y reformadores hemos visto también algunos. Hemos estado hablando de Lutero y hemos estado hablando, bueno, entre otros, pues Calvino, que es uno de los que marcan una diferencia en cuanto a alguna de estas doctrinas controvertidas, que ya el sábado pasado, si os acordáis, os dije que yo, pues lamentándolo por Calvino, pero yo no comparto ni mucho menos esa doctrina de la doble predestinación, y hoy nos vamos a detener para ver un poquito más en la Escritura, a ver cómo enfocamos e interpretamos eso. Ya te adelanto, ¿recuerdas? La doble predestinación es que Dios ha decidido quiénes se van a salvar y por lo tanto Él ha decidido quiénes se condenan. Bien, pero antes de que vayamos a esa parte bíblica y doctrinal, déjame unos minutos para presentarte a otro de los reformadores. Se llamó Ulrico Zwinglio. Y fue contemporáneo a Lutero, nació un poco antes que Lutero, pero cuando Lutero estaba en plena reforma, Zwinglio también vivía y también tuvo que ver con la reforma, en este caso en Suiza. Lutero, sabes que era alemán, era de Alemania. Entonces os voy a presentar un poquito acerca de Ulrico Zwinglio, de su vida y de su efecto también en la Iglesia, en la fe. Recuerda que todos estos reformadores, utilizamos el concepto reforma porque fueron hombres que se rebelaron de una forma u otra contra la corrupción dentro de la Iglesia y trataron de reformarla, trataron de volver a unos orígenes de lo que fue la Iglesia al principio, tratar de ir a la Biblia, tratar de recuperar cosas que se perdieron y quitar de la vida de la Iglesia otras que eran corruptas y eran pecado. Entonces, ¿quién fue este personaje, Ulrico Zwinglio? Pues fue un reformador suizo y fue un hombre valiente. De hecho, todos estos reformadores fueron valientes porque se tuvieron que enfrentar a la poderosa Iglesia Católica Apostólica Romana y algunos de ellos salvaron sus vidas por poco, otros murieron como mártires por defender la fe y lo que las Escrituras decían. Zwinglio era un capellán de su ciudad, una ciudad, ahora os voy a ir dando datos, pero así para comenzar destacando algo, es que él se presentó en el ayuntamiento de Zúrich en enero del año 1523. Y la reforma, como dije, ya está en marcha, ya se está abriendo paso por toda Europa, desde la Alemania de Lutero, y también la reforma protestante ha llegado a Suiza, ha cruzado los Alpes ya. Y este capellán, que recibe toda esa influencia de la reforma, es un hombre que también viene a las Escrituras y descubre la Biblia, la riqueza de la Biblia como palabra de Dios. Entonces él va al ayuntamiento en Zúrich y les pide permiso para poder estar predicando lo que la Biblia enseña. Él hacía énfasis en que primero es Cristo y luego es la Iglesia. No se puede alterar el orden. Y la palabra de Cristo es lo primero, es lo más importante. Entonces él viene con sus argumentos al ayuntamiento de Zúrich y explica que él quiere predicar eso y le escuchan las autoridades del ayuntamiento, le escuchan y le dieron permiso
para continuar predicando y enfatizando este lema de su predicación: primero Cristo y su palabra y después la Iglesia. La reforma en Suiza ya se va abriendo camino, está abriéndose paso. Y este capellán va a desempeñar un papel clave en estos primeros pasos. Por eso lo estamos mencionando como uno de los reformadores que jugaron un papel importante. Este hombre nació en el 1484 y murió en el 1531. Recuerda que Lutero clava las 95 tesis en el 1517. Así que Zwinglio vive justo en esta época donde la reforma se está abriendo paso y ya está llegando a Suiza. Él era un pastor temeroso de Dios. Nació en la ciudad de Wilhaus, en Suiza, y era hijo de un granjero que, era un granjero exitoso. Era una familia bien acomodada. Estaban en el valle de Togaburt, en los Alpes orientales, y un tío suyo ejerció una gran influencia en él en cuanto a los temas así relacionados con adquirir conocimientos y también en parte algo de lo espiritual. El caso es que su tío influencia en él para motivarle a querer estudiar de una forma más profunda en la universidad, y entonces él se desplazó a Basilea y a Berna para estudiar. En ese tiempo, en estas ciudades, en Suiza, el humanismo estaba en pleno furor. Y él se gradúa en la Universidad de Basilea en el año 1506 y se convierte en párroco en una aldea pequeña, en Glarus se llamaba esta aldea, y él pues va a ser el cura, el párroco, el sacerdote en esta pequeña aldea. Y desde el principio Zwinglio toma muy en serio todo lo que eran los deberes sacerdotales. Tenía vocación de ejercer como un laico como un religioso dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, más tarde él escribió estas palabras, te cito textualmente sus palabras. Él dijo: aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía, y sigo convencido, de que daría cuenta de la sangre de las ovejas, y que perecería como consecuencia de mi descuido. Así que él siempre se sintió responsable de los que formaban parte de su iglesia, del clero, quería decir antes. Él quería formar parte del clero desde el principio, ¿no? Entonces él tenía este gran sentido de la responsabilidad hacia los demás, por qué les enseñaría, por qué ejemplo les daría. Entonces ese sentimiento de responsabilidad motivó ese interés especial en Zwinglio en la Biblia. Él se empezó a interesar por la Biblia de una forma especial. Y claro, ¿qué pasa siempre cuando una persona se mete en la Biblia, la lee, la medita, la escudriña, la estudia, la recibe? Pues la Biblia te cambia la vida. La palabra de Dios es poderosa. En una época en que los sacerdotes, la gran mayoría, no estaban familiarizados con las Escrituras, conocían algo en parte porque formaba dentro del proceso de formación para sacerdote, había alguna parte que tenía que ver con las Escrituras, pero simplemente lo tomaban como algo obligatorio, como una materia dentro de su formación, pero no le daban más importancia a la Escritura. En cambio, Zwinglio, como todos los demás reformadores, quedó fascinado con las Escrituras y se compró, aunque había lugares dentro de la iglesia que él podía ir a consultar la Biblia, pero se quiso comprar un ejemplar del Nuevo Testamento que fuera de su propiedad. Entonces compró una copia de la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Otro día hablaremos de Erasmo de Rotterdam. Este hombre vivió del 1466 al 1536.
Y Zwinglio comenzó a aprender griego por su propia cuenta, utilizando el Nuevo Testamento en griego, esta traducción que os he dicho de Erasmo de Rotterdam. Y no solo iba aprendiendo, sino que poco a poco también comenzó a memorizar largos pasajes de la Escritura. Y en 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich. Zúrich es la capital de Suiza. Y ahora en Zúrich, o sea, ahora ya ha adquirido un prestigio, ahora ya no es sacerdote de una aldea pequeñita, ahora es sacerdote en la ciudad de Zúrich, y allí él continuó con su misión de predicar el Nuevo Testamento de una forma constante para todo el mundo. Él seguía teniendo esa responsabilidad hacia sus feligreses. En ese momento, Zwinglio ya es muy conocido y admirado dentro del propio movimiento de la Reforma. Y las conclusiones a las que él llegaba al estudiar la Biblia por su cuenta eran muy similares a las de Lutero. Y dirás, bueno, pues claro, es normal, ¿no? Claro, es normal. O sea, cuando uno viene a la Biblia, a recibir el mensaje de la Biblia, y su única intención es predicar la verdad de la Biblia, es normal que coincidamos. Aquí hay hermanos que os conectáis desde otros lugares del mundo. Con algunos nunca nos hemos visto. Habéis sido formados en vuestros propios contextos de iglesia, de la fe, pero de pronto nos encontramos un día en internet y compartimos un mismo sentir, unas mismas ideas, porque no predicamos una religión. Mira, si predicásemos el mundo evangélico, dentro de las iglesias evangélicas hay miles de denominaciones y muchas veces chocaríamos. Si estuviésemos aquí predicando denominaciones, diríamos, no, mi denominación lo dice así y la otra denominación lo hace de otra manera. Estaríamos allí en Primera de Corintios, capítulo 1, cuando Pablo está diciendo, ¿por qué decís unos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos? Somos de Jesucristo. Buscamos la verdad en su palabra. Entonces, Zwinglio, por su propia cuenta, él está estudiando las Escrituras, él está recibiendo el alimento de la palabra de Dios y coincide en la gran mayoría de las ideas con Lutero. ¿Por qué? Porque fundamentaban su enseñanza en lo que la Biblia dice. A Zwinglio le preocupaba bastante la superstición del pueblo y por lo tanto, aprovechándose de eso, la explotación por parte de la Iglesia, del clero, contra la gente. La Iglesia aprovechaba la ignorancia y el miedo de la gente para sacarles todo el dinero que pudieran. Entonces la influencia de este sacerdote en la ciudad de Zúrich iba creciendo poco a poco, se iba haciendo cada vez más grande y llegó un momento en el que una vez llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, ya sabéis, ¿no?, que en esta época pues la Iglesia Católica vendía indulgencias. Por si alguien no sabe, yo creo que a estas alturas todos ya estáis más o menos, pero las indulgencias era pagar dinero a la Iglesia a cambio de algunos favores. Por ejemplo, si tú crees que un familiar tuyo, un amigo tuyo, una persona querida para ti pueda estar en el purgatorio, pues tú pagas dinero a la Iglesia y entonces esa persona sale del purgatorio y se va al cielo. O tú puedes pagar indulgencias para tus propios pecados. O sea, yo creo que, mira, he cometido unos pecados y esto me puede poner en una situación comprometida. Pago a la Iglesia y mis pecados son borrados. Había gente rica que se habían asegurado, pagando tanto dinero, se habían asegurado poder vivir 1000 años pecando sin parar y no había problema, ya habían pagado por todos sus pecados. Bueno, pues llegó a la ciudad de Zúrich, llegó un vendedor de indulgencias de la Iglesia y al llegar este hombre a la ciudad, Zwinglio, mira qué influencia tenía, pudo provocar que el ayuntamiento, el gobierno de Zúrich, lo expulsara de esa ciudad. O sea, tenía tanta autoridad espiritual y su influencia era ya tanta que incluso sobre las autoridades. Cuando llegó este vendedor de indulgencias, Zwinglio habló con el ayuntamiento, con las autoridades,
y lo expulsaron a este vendedor de indulgencias. Así que ya te puedes imaginar, ¿no? Zwinglius se convirtió en el blanco de los ataques de parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana aquí en Suiza. Según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. O sea, se está dejando influenciar por Lutero. Pero como yo os decía, o sea, sí que tuvo conocimiento y la reforma que llegó a Suiza pudo causar algún efecto en él, pero el efecto principal que causó fue las ganas de leer la Biblia, de buscar en la Escritura todo lo que estos reformadores como Lutero estaban enseñando y predicando. Más tarde, el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, pero no porque hubiera copiado del reformador alemán, sino porque él mismo estudió las Escrituras y cuando escuchó lo que Lutero decía dijo, vaya, coincidimos en la mayoría de todas estas cosas importantes. Era el año 1522 y Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba plenamente. ¿Qué te parece? Mira, os voy a compartir una pintura de la época de Zwinglio para que podáis ver el aspecto que tenía. Ahí está, ahora estáis viendo en pantalla una pintura de Zwinglio. No sé si el pintor que lo pintó era muy bueno o no, pero ahí está. Así nos hacemos una idea de la imagen que este hombre tenía. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. Él decía, no, pero la Biblia no prohíbe que alguien que sirve a Cristo se tenga que quedar sin casar. Y en 1522 él se casó. Lo hizo en secreto, porque en ese momento él todavía es sacerdote católico, está promoviendo la reforma y ya está recibiendo muchos ataques y muchas críticas desde la Iglesia, pero de momento él sigue siendo un sacerdote. Él sigue ejerciendo como tal y él pues se casó en secreto y ese mismo año también rompió el ayuno tradicional de la Cuaresma porque bueno, sabemos hasta lo que comió salchichas en público, todos lo pudieron ver y escribió un tratado sobre el verdadero sentido del ayuno. Todo eso de que durante la Cuaresma, antes de la Semana Santa, no sé qué, no se puede comer carne. Y si querías comer carne, pues también pagando a la iglesia ya podías comer. Pues él ya iba contra todas estas doctrinas extrañas y falsas que en la iglesia se practicaban. Y él se empezó a enfrentar a todo esto. Eso es un movimiento de reforma. O sea, él está ahí no siguiendo los pasos de Lutero, sino desde su propio entendimiento de la luz que está recibiendo en las Escrituras, él está promoviendo ya la reforma en Suiza. Y se casó en secreto, claro, ese secreto tampoco se iba a poder mantener así durante mucho tiempo, pero otros gestos como este, de decir, mira, el ayuno de la Cuaresma no es bíblico, no tiene sentido, y os lo demuestro, y se puso a comer salchichas en público, ¿no? Como un buen suizo o alemán, que las salchichas por ahí es un alimento como muy así, ¿no? Muy típico. En el 1523 estaba listo ya para llevar sus ideas a un público más amplio. Y en enero de ese año lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. Así se conoce este momento. Hubo después una segunda disputa que llegó en el mes de octubre. La primera disputa en el mes de enero 1523, con la aprobación adicional del concilio, se llevaron a cabo todos estos movimientos que iban ampliando reformas en estos puntos. No, esto la Iglesia lo hace así, no lo vamos a seguir haciendo así. La Biblia nos lo enseña de otra manera. Las imágenes de Jesús, de María y de los santos fueron retiradas de las iglesias. Ellos vieron que la Biblia prohíbe y condena la formación de imágenes, cualquier imagen
está prohibida en las Escrituras desde los propios 10 mandamientos. Allí lo dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Y claro, las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En el año 1524, ahora sí, públicamente él va a mostrar que está casado, tiene esposa. De hecho, hizo una nueva ceremonia pública de casamiento para que todos pudieran ser testigos de que él estaba casado, porque él insistía en que todos los pastores tenían derecho a casarse. Ahí está en la Biblia, ¿no? O sea, se habla de los apóstoles y de sus esposas. El propio Pedro estaba casado. En el 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla por un servicio simple que incluyera algunos sacramentos como la Santa Cena, la Cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico, para nada que ahí esté el cuerpo de Cristo literalmente y nada parecido, ¿no? Entonces podemos estar hablando, como Lutero y como otros, una reforma bíblica. A partir de ese año, 1525, con el apoyo del gobierno de la ciudad de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo que tuviese su total base en la Biblia, en las prácticas bíblicas. Y en ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia o que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro o fuera de la iglesia allí en Zúrich, en este lugar. Así que bajo este liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres, porque en ese momento solo la Iglesia Católica le daba la comunión a los hombres. También muchos sacerdotes comenzaron a casarse y otros personajes del clero, como algunas monjas y monjes. Entonces se establece también un sistema educativo gratuito en general. La enseñanza tiene que ser gratuita, así que fíjate, incluso tuvo influencia en la sociedad, en la forma de la cultura y la enseñanza y todo. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Tú sabes que Suiza está dividida en 4 cantones. Así que poco a poco desde Zúrich la reforma protestante se fue extendiendo por toda Suiza. A pesar de las similitudes entre Lutero y Zwinglio, ellos habían llegado por separado a esas conclusiones desde 2 orillas muy distintas. Lutero, ya sabéis, 1483 al 1546, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la Iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacerse de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la Iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Y estas visiones, aunque en algunos puntos pudieron chocar entre Lutero y Zwinglio, pero cuando contemplamos la reforma ahora ya en la distancia, vemos que simplemente se complementaron. Eran cosas que se iban complementando y que no tenían por qué ser puntos de discusión y de contradicción. Era algo que aportaban diferentes puntos de vista y que enriquecía a todo este movimiento de la reforma. En una reunión en el año 1529, en la ciudad de Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio, ahí los dos se encontraron. En esta reunión en Marburgo se encuentran los dos y estuvieron de acuerdo en la gran mayoría de los puntos. Exactamente fueron 14 puntos de doctrina en los que estaban totalmente de acuerdo. Hubo algún punto de desacuerdo. Y repito,
no creo que fuera un problema, sino que era interesante que dentro de reformadores pudiera haber discusiones. ¿Cuál fue el punto de, de, de choque? Bueno, pues fue la cena del Señor, la Santa Cena. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Lutero venía con eso muy arraigado dentro de él en el catolicismo, y Lutero seguía defendiendo que al hacer la Eucaristía, la Santa Cena, ahí estaba el cuerpo de Cristo literalmente. Y nosotros en este caso pues no estamos de acuerdo con Lutero, estamos de acuerdo con Zwinglio, porque Zwinglio decía que no, que la presencia de Cristo era solamente simbólica, y sus argumentos eran buenos. Todo esto te indica de que la Reforma tampoco es que fue fácil para todos. Venían de ese contexto de sacerdocio católico y tuvieron que ir cambiando muchas cosas. Fue la Biblia la que fue cambiando su pensamiento. Entonces, el protestantismo en Suiza se fue haciendo grande y numeroso. La Confederación Suiza no era un estado centralizado. Se trataba de la unión de diversos estados o cantones, como antes os explicaba, y cada uno con su propio gobierno y leyes. Hoy en día Suiza es un país unido, aunque sigue existiendo los cantones, pero en este tiempo cada cantón tenía su propio gobierno, sus propias leyes. Entonces se habían confederado, había una confederación para fortalecer su posición y tener ese seguro de independencia en Europa, ¿no? Pero cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en el año 1531, los 5 cantones suizos acataron en su totalidad a la ciudad de Zúrich. Reconocieron a Zúrich como capital, y Zwinglio en ese momento salió a defender la ciudad con un primer destacamento, y fue ahí donde Zwinglio murió. O sea, me estoy explicando, hay una guerra, hay una confrontación, hay cantones católicos que apoyan a Carlos V, hay otros que no, y en esas trifuljas y en esas luchas, los 5 cantones católicos atacan Zúrich, y en este ataque Zwinglio muere, fue asesinado en medio de la batalla. Pero el movimiento que estaba en marcha no se pudo detener. Zúrich siguió siendo protestante, y ahora, bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, que vivió del 1504 a 1575, él es considerado el sucesor de Zwinglio, y ahora la Reforma continúa floreciendo, con la obra continuada de este hombre, que otro día podemos hablar de él también, de Heinrich Bullinger. La Reforma suiza se sigue enriqueciendo, y el legado va a pasar de todo lo que estamos hablando a Juan Calvino. O sea, Zwinglio vive antes que Calvino en cuanto a la Reforma. Cuando Zwinglio muere ya nació Juan Calvino, pero era un niño, era pequeño. Así que ahí nos paramos en Calvino, porque vamos a hablar un poquito acerca de lo que la semana pasada dejamos en el aire al hablar de Calvino, y que me gustaría que profundizáramos un poco más por la importancia que tiene este tema. Calvino desarrolla la teoría de la doble predestinación. Él dice que los hombres ya han sido determinados, están predestinados quienes se van a salvar y quienes se van a condenar. Dios decidió quiénes se salvan y quienes se pierden. Mira, acompáñame a un versículo que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Este era un versículo en los que Calvino se apoyaba. Dice ahí: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, este era uno de los versículos en los que Calvino se apoyaba para decir que Dios ya ha decidido quiénes se van a salvar. Pero quiero llamarte la atención para que tú mismo tengas un criterio personal, más allá de lo que yo te estoy enseñando. Yo intento mostrarte lo que la Biblia dice, pero quiero que te vayas fijando. Por ejemplo, este versículo puede ser que diga que Dios ha escogido a algunos para que se salven. Puede ser, pero puede ser que también esté diciendo otra cosa. Me explico, quiero decirte que los versículos, los textos en los que Calvino se apoyaba para decir esto, no son textos claros. O sea, no hay ningún texto en la Biblia que claramente diga que Dios ya ha decidido que se salve este y que este se condene. No hay textos claros en ese sentido. Por lo tanto, es demasiado radical utilizar unos pocos textos para afirmar algo tan grave. Aquí dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Vale, dice que fuimos elegidos. Pero, ¿en qué se basó Dios para elegirnos? En su presciencia. Lo dice ahí, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea, dicho de otra manera, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía que tú ibas a creer. Y por lo tanto, en su presciencia, como Él sabía ya lo que iba a ocurrir, dentro de ese conocimiento anticipado de Dios, Él ya te escogió. Pero no te escogió para salvación. Él te escogió sabiendo que tú ibas a creer para salvación. ¿Vale? Aquí podríamos entrar en un debate. Otros dirían, los calvinistas dirían, no, pero lo que quiere decir el versículo es que Dios nos escogió para que fuésemos salvos. Sí, en su presencia, pero para... Y entonces yo te quiero mostrar eso. O sea, si este es un versículo en los que se van a apoyar para desarrollar esa teoría, a mí no me vale, porque este versículo no deja claro ese tema. Entonces, ese es el problema. Las doctrinas en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, las doctrinas fundamentales tienen un fondo claro. Mira, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. ¿Acaso crees que en un tema tan importante como es la salvación, Dios nos iba a dejar tan confundidos? ¿Nos iba a dejar ahí sin saber realmente en qué creer? La teoría de la predestinación de Juan Calvino, digo la teoría porque no creo que la Biblia enseñe eso, él decía que la gracia de Dios es la doctrina central alrededor de la cual gira toda la teología de la salvación, ¿no? Y nosotros podríamos partir de la misma base. Cierto, yo también lo creo. La gracia de Dios es la doctrina central alrededor de la cual gira toda esa teología de la salvación. Entonces, Calvino gira en torno a la doctrina de la gracia, pero tomando estos matices. O sea, para él la salvación es por gracia, pero la gracia se manifiesta en la decisión de Dios de salvar a los que Él ha escogido, a los que Él decide. Entonces, según Calvino, el pecador es completamente salvo por gracia. Pero, desde este punto de vista, Dios ha elegido, o podríamos decir predestinado, a cada uno para ser salvo. O sea, solamente Dios determina quién se salva y quién se condena. Los Calvino y sus seguidores creen que Dios salva al hombre sin tomar en cuenta para nada la decisión que el hombre tome. El calvinista dice, y citan, por ejemplo, otro texto que podemos leerlo. Yo te quiero mostrar todo para que tú mismo tengas un criterio a la hora de tomar una idea. Citan Efesios 1, 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces el calvinista dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Se basan en este texto, se basan en segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ellos dicen que la motivación de Dios no fue alguna acción de parte del hombre. O sea, ¿Dios en qué se fija para decir voy a salvar a este? Por pura gracia. O sea, no hay nada que destaque en ese hombre para que Dios diga este se merece ser salvo. Ahí estaríamos de acuerdo si no fuese por el fondo que hay detrás, ¿no? O sea, Dios decide, tú te vas a salvar. ¿Por qué? Porque yo lo decido. Simplemente por eso. El hombre se salva por pura gracia, pero solamente aquellos a los que el Señor decide que se van a salvar. Tito, capítulo 3, versículo 5 al 7, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de su regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Según los calvinistas, la salvación tiene su origen en la elección. Dios, por su amor, elige. La salvación se realiza por el Hijo eterno de Dios, quien por sus méritos de morir en la cruz logró la vida eterna para los elegidos de Dios. El Espíritu Santo, enviado por Dios, aplica la salvación, pero solo a los que son dados por el Padre, solo a los que Dios escogió. Ahí el Espíritu Santo los persuade y capacita para aceptar a Cristo y los regenera tal y como se ofrece gratuitamente en el Evangelio y les da los dones para preservar la fe, etc. ¿Vale? Me expliqué así con pocas palabras y rápidamente. Repito un poco, insisto. ¿Quién se salva? El que acepta a Cristo como su Salvador. Pero el que acepta a Cristo es porque Dios ya lo eligió. Dios ya decidió, tú te vas a salvar. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo persuade a esa persona para que acepte a Cristo. Pero todo eso ocurre, recuerda, porque el Padre ya escogió que esa persona se salve. Muy bien. Esto es así, lo dice así la Biblia. Déjame que te mencione a otro personaje que otro día, quizás el sábado que viene, hablemos de él, Jacobo Arminio. Es otro de los que viven en este tiempo de la Reforma y él también tiene una propia teoría en cuanto a la predestinación. Según la doctrina arminiana, por este Jacobo Arminio, según él, rechaza por completo la predestinación. O sea, ahora te menciono a Jacobo Arminio para mostrarte la otra cara de la moneda. Calvino dice que somos predestinados. Arminio dice que no existe la doctrina de la predestinación. Él enseña que la elección es condicional, pero sobre todo da un marcado énfasis al libre albedrío del hombre a tal grado de afirmar que el pecador puede resistir la gracia de Dios. La gracia de Dios quiere llegar al hombre, pero si el hombre decide resistirla y rechazarla, Dios no le va a obligar a que se salve. Arminio creía que el hombre se salva por fe, aparte de la gracia de Dios, ya que según él, la gracia se da a todos los hombres por igual. Sin embargo, muchos se pierden, así que lo que determina la salvación del ser humano es su fe y no la gracia de Dios. ¿Tiene razón o no tiene razón Arminio? ¿Qué te parece? Conoces la Biblia, ¿verdad? Tienes que estar seguro en estos temas. Mira, la gracia de Dios, como Arminio decía, es para todos. De tal manera amó Dios al mundo. Él ofrece su gracia a toda persona, no importa los pecados, ni quién seas, ni nada de nada. Ahora bien, ¿cómo es el hombre justificado? Por su fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pablo decía que hasta el propio Abraham tuvo que creer para poder ser salvo. Y dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia.
En un escrito donde rebatía la teología de Juan Calvino, Arminio afirmó lo siguiente. Dijo: no se salva un hombre solo por la gracia de Dios. La gracia es condición necesaria, pero no suficiente. Él aseguraba que la salvación del creyente descansa en su fe personal, por tanto puede perderse si llega a perder la fe. Hay ahí un punto de que... ¿Y eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede perder la salvación? Bueno, te estoy mostrando que los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Arminio, jugaron un papel importante para volver a las Escrituras. Pero también te quiero recordar en este estudio de historia de la Iglesia, cuando comenzamos al principio y vimos justo los inicios de la historia, que inmediatamente, nada más salir del tiempo de Hechos de los Apóstoles en el primer siglo y segundo siglo, ya rápidamente empezaron a haber controversias doctrinales donde algunos padres de la Iglesia decían, no, esto es así, y otros decían, no, es de otra manera. Hay doctrinas que si no tienen que ver mucho con la salvación, y hay algunas que, mira, vamos a tolerarlas, pero todo lo que tiene que ver con la salvación tenemos que ser lo más bíblicos posibles. Entonces, intentando desprenderme de cualquier influencia doctrinal, ni de Calvino, ni de Arminio, ni de Lutero, ni de nadie, porque independientemente de lo que los teólogos digan, hermano, escúchame bien, desde nuestra sencillez humilde, pero con nuestra plena confianza en el Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, porque para mí la palabra de Dios es lo único que cuenta. Lo que digan los grandes teólogos lo vamos a tener en cuenta y lo consideraremos, pero quien tiene la última palabra no es un teólogo, es la palabra de Dios. Así que os voy a mostrar rápidamente las grandes verdades que la Biblia deja claras. Más allá de estos textos que nos pueden crear confusión y que cuando el teólogo hace así, se pone así, solo ve este texto y olvida todo lo demás, es cuando tiene un problema, por muy teólogo que sea. Entonces te voy a mostrar las grandes verdades que la Biblia deja claras en cuanto a la salvación. Y a partir de ahí, pues tú decides qué crees. Punto número 1. Primera verdad grande que la Biblia deja de una forma muy clara. Es que Dios tiene el propósito de que todos los hombres sean salvos, no solo algunos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo dice en diferentes textos, yo te voy a mostrar alguno, como por ejemplo 1 de Timoteo 2, versículo 3 y 4. 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice ahí? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿A cuántos hombres quiere salvar Dios? A todos. ¿Cuántos quiere Dios que se salven? Todos. Por eso Cristo murió por todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel que crea, todo aquel, no todo aquel que yo decida que se salva. Es que, hermanos, el bombardeo de versículos que me vienen ahora a la mente, que hablan de una salvación que depende de la persona, no de que Dios quiera, porque Dios quiere salvar a todos, pero Dios ha hecho al hombre libre y el hombre tiene que decidir. Algo parecido dice Pedro, hemos visto algo que dice Pablo y podríamos ver muchos más versículos de Pablo, pero como tengo que ir rápido por el tiempo que nos queda, te voy a mostrar un texto de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una gran verdad bíblica extendida por toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por lo tanto, no puedo aceptar lo que dice Calvino, no puedo aceptar que Dios decrete proveer salvación para unos cuantos y abandonar al resto. Eso sería crueldad y Dios te aseguro que no es cruel. Si está en su mano salvar a los que Él quiera, ¿por qué no los salva a todos? Ya que dice la Escritura que Él quiere que todos se salven.
Solo con esta idea ya podríamos decir: Calvino, lo siento, pero te equivocaste. Un gran teólogo, aportó muchísimo en la Reforma, pero en este punto falló estrepitosamente. Pero te voy a mostrar otra gran verdad para que no nos quedemos solamente con esta. Otra gran verdad que nos lleva a negar esa predestinación es que Dios ofrece su infinita gracia a todos los pecadores, no solo a los que Él decidió que se salven. La gracia de Dios es una oferta para todos, para todos. Cristo no vino a morir por unos pocos, Él vino a morir por toda la humanidad, lo hemos dicho en Juan 3:16. Él vino a morir por todos los seres humanos, no solamente por los que van a creer en Él según han sido predestinados. Juan, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo vino a morir por todo el mundo para poder borrar los pecados de todo el mundo, no solamente de unos pocos escogidos. Y otra gran verdad a favor de este argumento que estamos mostrando es, punto número 3, el propósito de Dios se cumple solo en los que le aceptan. O sea, según Calvino, el propósito de Dios se cumple en aquellos que Él ha decidido salvar. Pero la Biblia nos enseña que no, que el propósito de Dios se cumple solamente en aquellos que deciden recibir la gracia, aquellos que le aceptan. Dios ofrece su gracia al hombre para todos, como hemos dicho. Y el hombre acepta voluntariamente. El hombre ha sido creado libre. Tenemos que conciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre. Dios creó al hombre, según Génesis 1:27, a su imagen, conforme a su semejanza, por lo tanto lo creó libre, como un ser inteligente y por lo tanto responsable. Si tomamos el asunto de la salvación, solo la soberanía de Dios, o sea, solamente a través de la soberanía de Dios uno se va a salvar. Si Dios ha dicho, tú te vas a salvar, entonces hacemos a Dios responsable por los que se están perdiendo. Esto es una barbaridad. Dios es un Dios de amor, de bondad, que quiere que todos se salven. Si enfocamos la salvación desde el punto de vista de Calvino, entonces ¿quién es el responsable de los que se condenan? Dios. No puedes enseñar eso. El Dios de la Biblia no es ese Dios que decide que unos se condenen y que otros se salven. Mira, el propio Señor Jesús enseñó algunas cosas en cuanto a esta verdad. Cuando dijo allí en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas veces Jesús le reprochó a su propio pueblo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, si quisierais tendríais vida. El que no tiene vida es porque no quiere. En otro versículo, ahí también en Juan 8:24, Jesús dijo, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué vais a morir? ¿Porque Dios decidió que no os salváis? No, porque no queréis creer en mí. Eso es lo que Jesús enseñó siempre. Dios le ha dado al hombre libre albedrío. O sea, tú debes decidir lo que haces con tu vida. La voluntad humana no sufre violencia en ningún momento con relación a la salvación. Dios no fuerza a nadie para que se salve. Si Dios lo hiciese así, entonces no hablaríamos de seres con libre albedrío. Y por lo tanto, Dios no sería ese ser moral que ha establecido una serie de leyes justas. De otra manera, entonces si el hombre se va a salvar indiferentemente de lo que él decida, solo porque Dios decidió tú te salvas, entonces eso no es por voluntad propia. Por eso Jesucristo siempre en su predicación lo que hacía era una invitación para todos, para cualquiera. Léelo en Lucas 9:23.
Dice que Jesús le decía ¿a quiénes? A todos, dice allí, y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se lo decía a todos, si alguno quiere. Libre albedrío, si quieres. Si no, no te voy a forzar. Hermanos, es que hay tantos pasajes bíblicos. Por eso yo te digo que respetando a todos los teólogos y lo que piensen, aquí lo importante no es lo que diga ni Lutero, ni Calvino, ni Zwingli, ni nadie. O sea, lo importante es que nosotros mismos vengamos a la Escritura y veamos qué dice la Escritura, y exigen tantos pasajes bíblicos donde la invitación es para cualquiera, para todos y para cualquiera venir a Cristo, entendiendo esto, que depende de cada persona que quiera de una forma consciente aceptar la invitación de Jesús. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En todos los pasajes que se habla de la salvación siempre hay un llamamiento santo y el hombre debe responder a ese llamamiento en libertad, decidiendo qué hacer, aceptar a Cristo o rechazarlo. Porque si no, fíjate, aún podríamos seguir ampliando argumentos. De otra manera, ¿para qué predicar el Evangelio? Si el hombre ya se va a salvar quien Dios decidió, ¿para qué complicar todo tanto? Dios es todopoderoso, puede hacer lo que Él quiera. Entonces, ¿por qué tantos millones han perdido sus vidas por predicar a Jesucristo? ¿Por qué ese empeño en predicar? Se nos ordena en la Escritura una y otra vez que prediquemos el Evangelio. Vemos en la propia Escritura a esos hombres de Dios como Pablo y los demás que dieron sus vidas enteramente por predicar a Jesucristo siempre, ¿no? Otro teólogo, hablando de Calvino y esto, dijo, este hombre se llamaba Turner, y dijo, en todo el proceder de Dios para con el hombre hay un lado divino y un lado humano. Hubo un elemento divino y un elemento humano en la inspiración de las Escrituras. En la misma persona de Jesús hubo un lado divino y un lado humano. Así, hay un lado divino y un lado humano en la experiencia de la salvación. Mientras que Dios conoce, predestina, llama, justifica y glorifica al hombre, éste, a su vez, se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Algunos intentan casar las dos formas. Mira, yo te diría, hermano, si a veces te atribula, te confunde, se te espesa aquí pensar en la predestinación, si Dios dice que fuimos predestinados, yo te diría, aquellos textos que te cueste digerirlos, quizás es que demasiado vianda para ti todavía, quizás aún tienes que madurar espiritualmente, tienes que crecer un poco más, quédate con las cosas que están claras. Y cuando tú te centres en lo que está claro, vas a ver que la Biblia te deja muy claro cómo se alcanza la salvación. Es por gracia de Dios, mediante la predicación del Evangelio, por la obra de Cristo en la cruz, y cada hombre, cada persona, es quien debe decidir si va a aceptar la salvación o la va a rechazar. En cuanto a la teoría arminiana, que hemos visto así un poquito por encima, ahí también entraríamos dentro del debate de decir si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Arminio decía que solo la fe del hombre es suficiente para la salvación, independientemente de la gracia de Dios. Y yo puedo entender, ¿no? Antes os he dicho, la gracia viene y tú decides mediante tu fe. Pero esa declaración tampoco es exacta. O sea, la fe del hombre es suficiente para la salvación independientemente de la gracia. No es del todo correcto decir así. Lo que la Biblia hace es conjugar ambas cosas. Une las dos ideas. Por un lado, el hombre necesita la gracia divina y por otro lado, Dios demanda su fe para recibir esa gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
Y quizás tú dices, sí, pero es que hay muchos versículos bíblicos que dan evidencia de que Dios predestina a las personas. Por ejemplo, ya hemos citado antes Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, o Efesios 1:11, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito, o Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos, o Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Te das cuenta? O sea, hay textos que dices, ay, pero es lo que yo antes te decía, si te quedas así, como eso que le ponen a los burros así para tapar la visión periférica, ¿no? Si te pones así, solo ves esos textos, y le das vuelta solo a esos textos desde tu propia comprensión y perspectiva, te vas a sentir confundido. Tienes que ver la amplitud de la doctrina de la salvación en la Biblia para tener una visión clara de lo que la Biblia dice. Todos estos textos que yo te he dicho, puede parecer que diga fuimos predestinados, pero como no están claros, tú les puedes encontrar otras interpretaciones. O sea, cada uno va a ver en esos versículos lo que quiera ver. Entonces, ¿quién resuelve el dilema? Lo demás que dice la Escritura. Así de simple. Si solo tuviéramos esos textos tendríamos un problema. Pero como no solo tenemos eso y ese texto se puede declinar hacia un lado o hacia el otro de la balanza, va a pesar hacia qué lado se declina el contexto de toda la Escritura acerca de lo que la Biblia dice. Primera de Pedro 1:2 hemos citado antes, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Quiero que observes que el apóstol dice que somos elegidos según la presciencia, no según su criterio, tú te salvas, tú te condenas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, presciencia proviene del latín praescientia, que significa conocimiento anticipado de las cosas futuras. O sea, Dios, teniendo un conocimiento anticipado de las cosas futuras, Él ya trató contigo antes que nacieses incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos desde que naciste, Dios ya trató contigo. Dicho en otras palabras, Dios sabía, aplícatelo tú, Dios sabía que yo me iba a salvar. Por lo tanto, Él ya tenía un plan para mi vida. Dios sabía que yo un día me iba a decidir por aceptar su gracia y creer en Él. Por lo tanto, mi vida ya le pertenecía a Él. Como Dios es presciente, o sea, Él conoce en su presciencia, Él ya toma cartas en el asunto. Y según dicen ahí las Escrituras, pues, aun cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya pensaste en mí, en su presciencia. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, así que por lo tanto, Él puede obrar en consecuencia. ¿Por qué si no en Romanos 9:13 dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Antes, cuando estaban en el vientre de su madre. Dices, ¿por qué lo aborreció? Nosotros ya conocemos la historia. Y nosotros sabemos que Esaú menospreció las cosas de Dios, menospreció su primogenitura, no quiso seguir los mandamientos de Dios, andó por su propio camino. Por eso, en su presciencia, Dios pudo decir a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y bueno, no sé, aún me hubiese extendido un poquito más, pero creo que está más o menos claro, ¿no? Pero es que veo que ya me estoy pasando unos cuantos minutos de la hora. Y bueno, vamos a respetar el horario. Y me voy a despedir por hoy. Dios quiere limpiarte, quiere hacer de tu vida un utensilio limpio para amar. Y siempre juega dentro del plan nuestra actitud. Si eres hijo, Dios ya te va a disciplinar. Si no eres hijo, haz lo que quieras. Dios te llama a que te arrepientas. Hay que seguir predicando, hay que seguir compartiendo la palabra de Dios, porque solamente los que decidan creer se salvarán. Queridos hermanos, me despido ya, que es la hora, y mañana es domingo y tenemos más. Doble por la mañana, 11 de la mañana, culto dominical, predicación, alabanza, comunión, ahí vamos a estar disfrutando de un tiempo especial.
te voy a decir lo de siempre, si puedes venir en persona, no te quedes en internet, no te quedes en casa, ven en persona, eso es lo que Dios quiere para ti, ¿eh? Si no puedes venir en persona, a veces hay imposibles, hermanos que estáis en la distancia, enfermedades, cosas, entonces disfruta de ese privilegio de que, mira, no puedo ir, pero gracias a Dios que tenemos internet. 11 de la mañana hora de España. Si Dios lo permite, ahí estaremos. Y por la noche, si Dios lo permite, 9 de la noche, Apocalipsis, volvemos con Apocalipsis. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo fuerte y hasta mañana, si Dios quiere.